Excelente. Bueno, eh, hola, ¿qué tal, profesora? Bueno, esta es la presentación que le prometí hoy día que hablé con usted. Entonces, esto básicamente es un resumen de lo que considero yo son los fundamentos más relevantes para el área de radioterapia, para así tener como una mejor idea de lo que se puede explorar y por ende poder decidir un poco más eh, acertadamente con respecto a el camino aún que se podría elegir ya después de que usted haya tenido las conversaciones con sus colegas. Bueno, el índice de lo que voy a presentar hoy, voy a hablar un poco acerca de lo que es la radioterapia externa, eh, aspectos de la radiobiología, tipos de radiación que se han usado porque actúan y se caracterizan de manera distinta. Ya teniendo eso en consideración, voy a hablar un poco acerca de las técnicas más avanzadas dentro de radioterapia que se usan hoy día en los centros clínicos. Igual un poco acerca de los planes de tratamiento que son bastante relevantes para la personalización de, de estos mismos. Un poco acerca de los trends emergentes que están dentro del área de investigación de física médica y finalmente, pues concluir con unas ideas un poco más concretas con respecto a los posibles temas de investigación que yo podría abordar. Entonces, bueno, iniciamos. Bueno, como le comentaba en esta semana, bueno, la radioterapia externa, porque también hay radioterapia interna, que es la braquiterapia, que voy a omitir por esta ocasión, pero la radioterapia externa básicamente es la aplicación de, de energía, ya sea electromagnética o partículas, para tratar el cáncer. En particular, lo que se busca es una modulación en la intensidad de dichos haces para que sean conformales con respecto a la geometría y la ubicación del tumor en particular. Bueno, obviamente uno de los objetivos de la radioterapia es causar daño en el ADN de las células cancerígenas y en lo mayor posible prevenir daño de ADN a las células de tejido sano. Y puede ser tanto curativo o paliativo. Y alrededor de 50% de todos los pacientes que eh, son diagnosticados con cáncer de manera positiva son candidatos para radioterapia. Y esto obviamente, pues, es algo tanto positivo como negativo. Por un lado, lo positivo, pues, es que hay toda una estructura, una metodología eh, que puede ayudar a estos pacientes a atenderse, pero por otro lado, una de las desventajas es que el sistema de salud, tanto en México como en todos los países del mundo, inclusive los más desarrollados, es que hay un cuello de botella, pero muy, muy importante con respecto a los tratamientos oncológicos, en particular de radioterapia. Entonces, desgraciadamente, lo que ocurre es que si a una persona se le detecta cáncer, no sé, por ejemplo, de mama, debido a que hay este cuello de botella muy, muy importante en los centros de radioterapia, lo más fácil, lo más sencillo es optar por em, otras terapias que son más sistémicas y menos localizadas, como el caso de la quimioterapia. Bueno, aunando un poco más acerca de este tema, em, la radioterapia, obviamente, como le comentaba, necesita o busca ser personalizada y que haya una conformalidad en los haces. Y obviamente hay casos, cánceres, situaciones clínicas que son menos complejas a más complejas. Entre los más simples está, por ejemplo, un linfoma de Hodgkin localizado, y los más difíciles son, ahí me equivoqué, no es HIT, es cabeza y cuello, head. Dado a que estas zonas son muy sensibles. Por ejemplo, personas que son diagnosticadas con un tumor en el ojo, eh, requieren de un tipo de tratamiento muy particular de radioterapia para evitar en la mayor medida posible radiación a- al cerebro, ya que pues esto obviamente puede causar daños cognitivos
daños colaterales muchísimo más importantes que una radiación que se extiende a tejido sano para un paciente de cáncer de próstata de 72 años. Entonces, igual tiene sus grados de complejidad dependiendo de la patología en particular. Em, pues como le comentaba, hay casos que son multimodales. En este caso, por ejemplo, cáncer de mama, que lo más común es la superposición las terapias coadyuvantes, quimioterapia, inmunoterapia e inclusive también radioterapia. Entonces es todo un escenario clínico que tiene que tomar, que tiene que tomarse a consideración. Otro de los aspectos que también son relevantes para este tema es el tema de la radiobiología. Se sabe que la radiación causa daño a nivel de ADN a las células. La radioterapia lo que busca es causar daño, ya sea directo o indirecto. El caso directo es a través de la ionización del ADN y de manera indirecta es a través de la liberación de radicales libres. Aquí el tema es que dependiendo de la energía de tres cosas, de la energía del tipo de radiación, ya sea partícula o haz de electromagnético, o la naturaleza del tumor, porque cada material, cada tejido tiene su densidad electrónica distinta. Entonces, son distintos factores que se tienen que tomar a consideración para poder de manera precisa calcular el daño ADN y por ende la supervivencia a nivel celular. Y otra de las cosas que son muy particulares de la radioterapia es que distintas células son más sensibles a la radiación que otras. En general, eh, las células normales, de tejido normal, tienen un factor, un parámetro que se llama alfa beta. Esto significa que son muy sensibles al fraccionamiento. Y el fraccionamiento es dividir la dosis total de una, de una tratamiento de radioterapia de, no sé, por ejemplo, 60 grays, que es una unidad de radiación por kilogramo, a las células tumorales, que tienen generalmente un parámetro alfa beta alto. ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras, cuando tú tienes un target, en este caso un tumor, con tejido sano en su alrededor, lo que tú buscas es causar el menor daño posible al paciente. Para esto se utiliza el fraccionamiento, ya que, como sabemos, las células normales tienen más sensibilidad a la radiación, mientras que los tumores les da igual prácticamente si tú das 2 grays de radiación o 10 grays de radiación. Para ellos es indistinto, mientras que para las células normales no lo es. Entonces, aquí lo que se está cuidando es eh, la, la salud o la integridad de estos tejidos sanos. Y bueno, el modelo lineal cuadrático es un modelo clásico que se utiliza para describir la supervivencia celular en base al fraccionamiento, a los parámetros de alfa y beta y otros parámetros. Y lo que se muestra en la imagen de la derecha es algo que se llama la ventana terapéutica. Esta ventana básicamente es la diferencia, el delta, entre la curva morada, que es complicación en el tejido normal, y en azul es control tumoral. Entonces tú lo que quieres a través de distintas técnicas de conformalidad y de fraccionamiento es que estas dos curvas estén lo más separado posible, porque entre más separado posible, tú puedes garantizar la integridad del tejido sano y hacer daño, en este caso, controlar al tumor. Entonces, esto también es algo que es relevante para radiobiología. Y como le comentaba, hay tres principales tipos de radiación que son utilizadas hoy día en la radioterapia externa. La primera son los electrones de alta energía, que básicamente lo que se hace es tú tienes un target de tungsteno, lo calientas, genera electrones y a través de pulsos electromagnéticos los aceleras a una velocidad de 99% de la velocidad de la luz, chocan con un target de tungsteno, estos electrones, y a través de radiación de Bremsstrahlung producen
rayos o sea, fotones de altas energías. Y a través de estas bisagras eh, controladas por computadoras, se logra la conformalidad de las en base a la geometría del tumor y a la profundidad de este mismo con respecto al gantry de la máquina de radioterapia. Y esto es súper común, es lo más común, 95% de todos los tratamientos son de fotones de altas energías. Eh, en México es lo único que hay. Hay otros países un poco más desarrollados que tienen y cuentan con tratamiento de protones o inclusive de átomos, bueno, núcleos de mayor peso, carbono, helio y demás. Y también los electrones son utilizados, aunque es un poco más raro, igual el mismo rango de energía que los fotones de altas energías, y son particularmente utilizados para cánceres de baja profundidad, o sea, tipo cánceres de piel y queloides. Y como le mencionaba, los protones tienen una particularidad de que son ideales para pacientes pediátricos y para tumores oculares o tumores que estén en zonas donde hay tejido sano de alto riesgo en su área, alrededor de ella. Bueno, aquí hay dos imágenes. Un gantry, una máquina de radioterapia convencional, que el 95%, como le mencionaba, de todos los tratamientos son estos, pues pesa alrededor de, no sé, 2 toneladas, más o menos. Y es lo clásico que uno ve si va al hospital universitario, si va al Centro de Cancerología de Ciudad de México, mientras que los centros de protones, lo que aquí se muestra es la sala de delivery de la dosis. Pero estamos hablando que los gantries, o sea, la máquina que rota para, para, para lograr estos ángulos distintos eh, con respecto al paciente, pesan 10, o sea, 20, 30, 40 veces más que un, que un, que una máquina convencional de radioterapia de fotones, ya que necesita un sincrotrón para acelerar las partículas, necesita una sala entera para eso, necesita el gantry que mencionaba que es muchísimo más pesado y llegan a costar, no sé, unos 80, 100 millones de euros. Entonces, esta tecnología solamente está reservada para países como Estados Unidos, Alemania y Japón. Pero la particularidad de este tipo de tratamientos es que tienen este depósito de dosis que es muy particular, dado la interacción de las partículas con la materia. Porque la interacción entre haces, o bueno, entre fotones y partículas es muy distinto en su perfil de depósito de dosis. Entonces, en gris lo que se muestra es una curva de depósito de dosis con respecto a la profundidad, eh, y claramente se muestra una distribución sesgada, o una curva parecía una distribución, donde hay un pico, obviamente, que está muy cercano a la entrada del tejido, mientras que, digamos, el tumor está aquí, recibe la mitad de lo que, de lo que recibe a la entrada del cuerpo. Obviamente esto es un problema, pero se soluciona teniendo múltiples ángulos de entrada para minimizar la entrada, que la dosis en la entrada sea muy alta solamente en una dirección. Pero mientras en naranja lo que se muestra es el depósito de dosis de protones. Esto es debido a que la transferencia lineal de energía de estas partículas cargadas se conforma de una manera no lineal con respecto a su energía. En este caso sabemos que conforme el protón va interactuando con la materia, va reduciéndose su velocidad y por ende su energía, y al llegar a un punto crítico, hay un pico en el depósito de dosis. Y esto es bueno, ya que, como se ve aquí, después de que este pico, que se le denomina el pico Bragg, prácticamente no hay depósito de dosis. Entonces, si tú tienes aquí el cerebro, por ejemplo, y aquí el tumor en el ojo, esto es ideal. Y aquí lo que se muestra
es los perfiles de dosis, de isodosis, para distintos tipos de partículas. En este caso, si el target del tumor está aquí, para una terapia de protones, básicamente la isodosis, las curvas de isodosis se centran muy, muy cercanas al tumor, mientras que para una radioterapia normal, inclusive que sea de intensidad modulada, pues vemos que hay mucha dosis en las áreas circundantes. Entonces, también es otra cosa de tomar a consideración. Em, También hay técnicas avanzadas de radioterapia, entre ellas está la IMRT, que es de intensidad modulada, como les mencionaba. Hay distintos ángulos de entrada y distintos valores de energía que también se puede modular de las. Está también el tema de terapia de arco volumétrico, que es, en vez de utilizar ángulos precisos, da una, una rotación completa. Está también la radiocirugía estereotática, que es particularmente usada para casos de tumores en cerebro, ya que una de las particularidades es que no utiliza este mecanismo de aceleración lineal, donde tú tienes una distribución de energías en las partículas, sino que tienen utilizan lo que se denomina decaimiento beta para, creo que es cobalto 60. Entonces lo que tienen son pellets de cobalto que eh, son inestables. Al tener esta inestabilidad, lo que pasa es de que cambian en su estado de energía y hacen o sea, producen una partícula de un fotón en este caso, con un rango, un valor definido, un Dirac delta de energía. Entonces tú sabes que estás entregando este fotón a cierto valor de energía y por ende tiene este cierto perfil de profundidad. Entonces tú puedes realizar un control más preciso de eso. Y una de las otras dos cosas que ya un poco son más esotéricas, más experimentales, es el caso de la integración de resonancia magnética con aceleradores lineales. Una de las desventajas que se tiene hoy día es que tú, para poder hacer un delivery de radioterapia, necesitas saber dónde la estás colocando. Y para esto lo que se utiliza se hace, no, o sea, el paciente no solamente recibe la dosis natural de la radioterapia, sino que también recibe de manera permanente haces de baja intensidad, o sea, rayos X, para poder cerciorarse que realmente el target está ubicado valga la redundancia, está localizado en el espacio, en el espacio tridimensional correcto, porque tú no quieres entregar esa dosis a una zona que esté fuera del tumor. La desventaja es que pues estás entregando radiación que tal vez sea innecesaria. Entonces la integración de resonancia magnética con aceleradores lineales es también un área de investigación que hoy día se está llevando a cabo en muchos centros de investigación, en universidades. Pero bueno, el problema es que si tú utilizas radiación, bueno, perdón, campos magnéticos, tú pues cualquier partícula cargada, pues los cambia su dirección, ya sea en radioterapia convencional para los electrones dentro del acelerador lineal, o en el caso de protones, pues es obvio que cuando tú haces un delivery de partículas cargadas dentro de un campo magnético, pues te va a cambiar tu dirección y pues ahí tiene que haber correcciones y demás. Y finalmente está la radioterapia flash, que es lo mismo, nomás que en vez de entregar, por ejemplo, la radioterapia convencional entrega 2 grays más o menos por minuto, más o menos. Esto estamos hablando que son 40, o sea, 20 veces más en un segundo. Eh, la ventaja de esto, o por lo menos se conoce, es de que eh, garantizas de mayor manera la integridad de los tejidos sanos. Aún no se sabe, o sea, la gente aún no está especulando los mecanismos biológicos de esto, pero es un área de investigación también muy activa. Está también, bueno, el workflow del tratamiento, el planeación de tratamiento. Obviamente está el diagnóstico, está la simulación, tienes que saber cómo está el tumor y demás. Está en tercer lugar el contorneo, son los dosimetristas que se encargan de eso para hacer como bueno, el contorneo de tejido relevante, de tejido sano y demás. Está la optimización del plan, que utiliza
métodos inversos para garantizar, dadas los constraints de los ángulos de los haces, pues perdón, los ángulos son un parámetro libre. Entonces, dados los constraints de isodosis de los tejidos sanos y del tumor, crear un plan y un tratamiento, planificación inversa para saber qué ángulos y qué energías son mejores para minimizar, pues tienes esta función multiobjetivo, ¿no? Maximizar dosis al tumor y minimizar dosis a los tejidos sanos, ¿no? Pues está el tratamiento y de libre y pues el follow-up, ¿no? Bueno, esto ya lo hablé. Y bueno, dentro de las trends emergentes, pues está es todo esto que es la planeación utilizando inteligencia artificial. Obviamente está el tema ético de hasta dónde dejas que la IA determine un plan de tratamiento. Entonces, ahorita lo que se hace es utilizar la IA para guiar, hacer como un baseline de lo más rutinario, lo más tedioso, mientras que los dosimetristas y los radioterapeutas pues hacen el fine tuning del tratamiento y pues les dan el visto bueno. Otro tema también que es relevante es el tema de la radioterapia guiada por biología, entonces tener más conocimiento a nivel molecular de lo que está pasando en los tumores y en las células sanas, pues la unión de partículas con resonancia magnética y entender un poco más acerca de la inmunoterapia y eh, y la radioterapia. Y bueno, dentro de las ideas que se me ocurrió que podríamos explorar, que yo podría explorar, obviamente, reservando la disponibilidad de bases de datos y de los intereses de usted y de los colegas, son tres, aunque obviamente esto no es una lista exhaustiva, pero son las 10 ideas que se me ocurrieron. Una de ellas es el monitoreo a través de diferentes cohortes, ya sea centros, grupos demográficos, utilizando métodos tradicionales de inteligencia artificial. Em, por otro lado está el análisis predictivo basado en récords para saber si se puede predecir la toxicidad inducida por radiación, o sea, tener como datos electrónicos acerca de las particularidades del paciente y de los planes de tratamiento. Y finalmente, un gemelo digital para eh, predecir, utilizando métodos de IA, la respuesta personalizada del tumor o el fine-tuning de la dosis. Aunque, bueno, todo esto es especulativo, preliminar, pero por lo menos ya creo que tiene usted un poco más la idea de mis intereses y de lo que pues traigo en mente. Y bueno, sin nada más que agregar, le agradezco mucho su tiempo, doctora, y bueno, espero que haya sido de su interés esta presentación. Y estamos en contacto, cualquier cosa puede mandarme un correo o en caso de que nos encontremos en la oficina, hablar del tema. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y que tenga excelente tarde. Hasta luego. Chao.